domingo pasado estuvo con nosotros mi pastor, el miércoles estuvo mi cuñado, me dijo a mi pastor, mándeme un hombre que tenga ahí dispuesto, porque la verdad me siento bien mal, pastor, el día miércoles. Ya me mandó a mi cuñado a predicar, él es un discípulo de la iglesia de Monterrey, amén, pero ya estamos de vuelta, amén, estamos contentos de vernos, de que Dios haga cosas grandes, amén, en este día. Quiero que abras tu corazón. En esta mañana vamos a estar predicando un sermón que estuve trabajando en él, pero sabes, una de las cosas que más le preocupa a la gente que no tiene a Cristo, incluso a personas que ya son cristianas, es la muerte. A un sinfín de personas, y tú le preguntas cuál es su mayor miedo, fuera de los miedos típicos de las alturas, de la oscuridad, si le preguntas a las personas cuál es su mayor miedo, te van a decir la muerte. Miedo al morir, el saber que un día vamos a partir de aquí, que un día todo va a terminar y que muy probablemente un día todos van a olvidar quién eras. Estaba leyendo un pedazo de un libro y dice que después de 50 años de tu muerte, muy probablemente solo tus hijos y algunos de tus nietos se acuerden de ti. Después de 100 años, después de tu muerte, probablemente nadie recuerda quién eres. Y también es algo que a muchos les preocupa. Después de morir, ¿quién va a pensar? ¿Quién va a recordar? ¿Qué se va a decir de mí? Pero sabes, como cristianos, ¿cuántos saben que la muerte no es un problema? ¿Ven? Pablo dijo, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Pero algo que sí tiene que mover nuestro corazón, no preocupar, no te debes de preocupar si vas a morir, cuánto tiempo te queda, eso es de Dios, amén. Pero lo que sí nos debe de mover es cómo te van a recordar cuando mueras. ¿Qué se va a decir de ti cuando partas de este mundo? Y quiero predicarte esta mañana, ¿qué dirá tu epitafio? Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27, cuando estés ahí don fuerte, amén. Hebreos 9, 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Sabes, como cristianos no creemos en la reencarnación. No creemos que vamos a tener una segunda oportunidad de vivir aquí en la tierra. No vas a volver a aparecer en un animal o en alguna planta. Muchos tienen esa idea. No vas a aparecer como nada, amén. Vamos a vivir esta vida, vamos a morir, y después de eso viene el juicio. Pero sabes, es tan importante no desperdiciar los días que tenemos. Es tan importante aprovechar cada momento, cada hora, cada segundo, cada semana, cada mes, cada año que tenemos de vida, para poder dejar un legado y demostrar a la gente que Cristo vive en nosotros. Lo que hagamos en nuestra vida importa, porque lo vamos a hacer solamente una vez. Pero después de que pase nuestra vida, ¿qué se va a decir de ti? ¿Quién va a recordarte? ¿Cómo te van a recordar? Dice en Proverbios capítulo 10, versículo 7. Proverbios capítulo 10, versículo 7. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Y suena bien crudo este proverbio, pero es una realidad. Hay personas que fueron malas en su vida, asesinos, que cometieron crímenes y que mueren, y lo único que se recuerda de ellos son sus atrocidades. Lo único que las personas recuerdan de ellos es el daño que causaron. Muchos de ellos ya ni siquiera su familia quiere recordar sus nombres. Es crudo el proverbio, pero es una realidad. Sabes, iglesia, los panteones están llenos de personas que ya han sido olvidadas. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un panteón? Sabemos que como cristianos ya no están ahí, ya solamente el recuerdo, es solamente el lugar donde tuvieron que enterrar los restos. Pero los panteones están llenos de personas que han sido olvidadas, incluso por sus familias. Pero también hay personas que impactaron vidas.
Hay personas que dejaron un buen legado, personas que hicieron cosas muy buenas y personas que van a ser recordadas por generaciones. Ahora, por lo general en las tumbas siempre se escribe, ¿dónde está la imagen? Siempre se escribe un epitafio. ¿Dónde está la imagen de la tumba? Siempre se escribe un epitafio. Tú ves la lápida, ves ese pedazo de piedra y siempre hay algo grabado ahí. Algunas de ellas solamente tienen el nombre, tienen la fecha, otros le ponen mujer de fe, hombre de fe, otros le ponen piedad en nuestros corazones, en nuestro recuerdo. Sin embargo, el verdadero epitafio, iglesia, o el verdadero grabado que tenemos que dejar a las personas es en su corazón, no en una piedra. No importa cómo vaya a decir tu epitafio, no importa qué vayan a ponerle en tu tumba. Muchos le ponen frases bonitas, frases que sacan del internet, pero lo que realmente importa es que va a quedar grabado en la memoria de las personas que queremos. ¿Qué va a quedar grabado en la memoria de las personas que nos conocen? ¿Qué va a quedar grabado en la memoria de nuestros hijos? En la memoria de nuestro esposo, de nuestra esposa. ¿Qué se va a decir de nosotros? Todos moriremos algún día, y esa es una realidad. En eso no hay duda. La pregunta no es si moriremos, sino es cómo nos van a recordar. ¿Qué se va a decir cuando ya no estemos? Leí una frase y te la voy a compartir. Tu vida se escribe todos los días. Tu vida se escribe todos los días. Todos los días las cosas que hacen las personas las escriben. Las personas las recuerdan. ¿Qué se va a decir de ti cuando ya no estés? Quiero ver como primer punto que tu vida deje una huella para impactar las vidas. Que tu vida deje una huella para impactar las vidas. Quiero enseñarte una imagen. ¿Se pudo o no se pudo? ¿Se pudo? Ahí va, varias técnicas. Voy a enseñarte una imagen, ¿verdad? De un personaje, este hombre muy conocido. Algunos jóvenes no lo van a conocer, no es de su época, pero esta es la imagen de este hombre. ¿Cuántos lo conocen? Y hermano, le anda el cerquito de... Ese es Tintán, ahí va Cantinflas, pero también ahorita mencionamos a Tintán. ¿Y se pudo o no se pudo? Bueno, ese es Tintán. Germán Valdés, que conoce a este hombre. Y sabes, lo puse ahí en la imagen porque estaba leyendo el epitafio de varias personas famosas, y más que reconocer su personaje, más que decir este hombre fue un gran artista, más que ponerle ahí en la tumba fue el mejor comediante de México, sus familiares pusieron en su tumba con gratitud y amor un buen hijo, un magnífico esposo, un bondadoso padre, un cariñoso abuelo que siempre recordaremos. No se mencionó su artisteada, no se mencionó su comedia, no se mencionó todo lo que hizo en el medio artístico, sino que las personas lo que recordaban eran a un buen hombre, a un buen hijo, a un buen esposo, a un padre maravilloso, a un cariñoso abuelo, y le pusieron siempre te recordaremos. Estas personas no solamente dejaron una huella en lo que hacían, no solamente dejaron una huella en el giro artístico, sino que dejaron una huella en la vida de personas que lo rodeaban. Abre tu Biblia en Eclesiastés 7, versículo 1. Eclesiastés 7, versículo 1. Eclesiastés 7, 1 dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Sabes? Puse esta persona famosa. Para algunos, yo no la conocía, pero una persona famosa porque en lugar de recordar su fama, recordaron la buena persona que era.
recordaban el impacto que dejó en su familia. ¿Sabes? A muchos les preocupa qué podrán dejar antes de morir. Es la preocupación de la mayoría de los padres. ¿Qué le voy a poder dejar a mi hijo, a mis hijos, antes de morir? ¿Qué puedo heredarle para que llegue hasta mis nietos? ¿Qué puedo heredar a mis futuras generaciones? ¿Una cuenta de banco? ¿Una casa? ¿Una quinta? ¿Una herencia? Otras personas piensan en dejarles empresas, negocios bien posicionados antes de morirse, pero se les olvida que nada de eso se recuerda como el buen comportamiento, la buena fama que tenías con las personas, el trato, el carácter, el ejemplo, la enseñanza que eres hacia con ellos. Eso permanece mucho más en la memoria de las personas que lo que le puedes dejar que cosas materiales. Cuando una persona muere, la gente no se la pasa hablando de cuánto dinero le dejó a los hijos, al menos que seas Carlos Slim, ahí sí se habla de eso. Pero nadie dice, ay, me dejó tanto dinero, qué bueno fue con la empresa. Lo que recuerdan los hijos es cuánto tiempo estuvo conmigo, cómo fue su trato hacia mí. Lo que recuerda la esposa o el esposo es qué tanto me amaba. Porque pueden tener todo, puedes darlo todo, pero lo que la gente recuerda o lo que las personas recuerdan es quién eras, cómo eras con ellos, cómo viviste con tu familia, qué les enseñaste, qué buen ejemplo o mal ejemplo fuiste. Y sabes, en la Biblia nos habla de una mujer llamada Dorcas o Tabita. Lo vamos a leer ahí en Hechos 9, versículo 36 al 42. Hechos capítulo 9, versículo 36 al 42. Cuando ustedes se un fuerte amén. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacían, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de la lavada le pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de la sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes a venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, le presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Amén. Amén. Oportunidad de Dorcas, esta mujer murió. Llegan las personas a hablarle a Pedro, y cuando están hablando de esta mujer llamada Dorcas, era conocida y era recordada por sus buenas obras, era recordada por la generosidad que tenía hacia las personas. Dice que le ayudaba mucho a los pobres, que las mujeres vestían ropa que ella misma les había dado. De hecho, cuando murió dice que rodeaban su cuerpo todas esas mujeres y estaban con los vestidos, las túnicas que Dorcas les había hecho. ¿Sabes? Cuando llegaron a hablar de ella, no hablaron de que Dorcas era rica, no hablaron de que Dorcas tenía una posición socialmente alta, hablaron del bien que le había hecho a las personas, hablaron y le dijeron a Pedro quién había sido esta mujer. Después Pedro va, ora, Dios la resucita, pero en el momento que estuvo muerta, esos momentos, esos días que estuvo muerta, ¿qué se decía de ella? Que era una mujer compasiva, que era una mujer que servía a las personas, que era una discípula fiel a Jesucristo. Por eso te digo, iglesia, ¿qué se va a decir de nosotros cuando mueramos? Hay personas que ni siquiera tu familia va a poder decir algo bueno de ti. Eso es algo que duele, es algo triste.
que ni siquiera tus propios hijos, tu propio esposo, tus propios hermanos puedan recordar algo bueno de ti. Yo a veces me pongo a pensar en esto y me cae el 20. Me pongo a pensar, ¿qué van a recordar mis hijas de mí? ¿Qué va a recordar mi esposa de mí? ¿Qué va a recordar la iglesia de mí? ¿Van a recordar mi fe? ¿Van a recordar el amor a las personas? ¿Van a recordar el servicio? ¿O qué se está escribiendo en mi vida? Quiero ver como segundo punto cuando el recuerdo no es grato. Cuando el recuerdo no es grato. Hace un momento te mencioné a Cantinflas, que era Tintán, pero se parece a Tintán, pues. Te mencioné a Tintán, una persona famosa, personas que fueron buenas, pero que se recordó más lo que fueron con su familia que lo de su fama, la memoria que ellos tenían. Pero estaba leyendo otros epitafios. Epitafios no buenos, epitafios que personas pusieron ahí en el cementerio, que pusieron grabados ahí en las piedras. Y uno de ellos decía: aquí yace mi mujer, fría como siempre. Y fue encontrado en un cementerio en España. Aquí yace, aquí está, aquí mora. Aquí está mi mujer, fría como siempre. Otro de los epitafios decía: aquí yace y haces bien, tú descansas y yo también. No son epitafios buenos, no son epitafios que queremos que digan nuestra esposa, nuestro esposo. Imagínate mi esposa poniéndole ahí: tú descansas, yo también. Puede sonar algo cómico, pero es una realidad. Hay personas que van a descansar de ti. Hay personas que se van a alegrar de tu muerte. ¿Pero por qué? Porque la memoria o el recuerdo no fue grato. Ese tiempo que pudiste coincidir con ellos en la vida, no dejaste algo bueno en sus mentes. No dejaste guardado en su corazón un recuerdo bueno. Dice en Gálatas 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre segare, eso también segará. Si tú fuiste malo en vida con personas, no esperes que cuando mueras tengan un recuerdo bueno de ti. Si tú no te comportaste como el buen esposo, como el buen hijo, como el buen padre, no esperes que tu familia tenga un buen recuerdo de ti. Una realidad es que no todos van a dejar un buen recuerdo antes de morir. Todos nosotros conocemos a alguien que ya falleció y cuando te acuerdas de él no recuerdas algo bueno. Todos conocemos a alguien que falleció y quizás en el momento de la partida, la separación te dolió, lloraste, estaban ahí todos en el ambiente, te pusiste a llorar también, pero después pasaron los días y te pusiste a tratar de recordar algo bueno y no llegaba nada. Pensabas en esa persona y lo único que recordabas eran cosas no gratas, eran cosas que no eran buenas. Y empiezas a recordar que su vida no fue grata contigo. La Biblia también nos enseña y nos habla de este tipo de personas, que sus vidas no fueron buenas delante de Dios, que sus vidas no fueron buenas con las otras personas, y su muerte, más que un buen recuerdo, más que un ejemplo, más que una enseñanza, nos sirve para advertirnos qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que no debemos de decir, cómo no debemos de comportarnos. ¿Cuántos recuerdan a Judas Iscariote? O a Judas. ¿Ven? ¿Y saben quién es Judas? Hechos capítulo 1, versículo 16 al 19. Hechos 1, 16 al 19. Dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en la que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza
se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Ahora te leo este texto o este versículo porque en Hechos Judas ya había muerto. Ya habían pasado más de 40 años de la crucifixión aproximadamente. Habían pasado tiempo y ahí está hablando, recordando a Judas. Judas caminó con Jesús, Judas fue discípulo de Cristo, Judas escuchó las enseñanzas, vio los milagros, pero lo que lo marcó fue que traicionó al maestro. Lo que lo marcó fue que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Y sabes, el recuerdo que quedó en la mayoría de las personas sobre Judas es un recuerdo no grato. Cuando hoy alguien escucha el nombre de Judas, piensa inmediatamente traición. O recuerda la vida de Judas, fue el que entregó a Jesús. Es raro, no sé tú, pero yo no conozco a alguien que se llame Judas. ¿Conocen a alguien que se llame Judas? Levante la mano el que conozca a alguien que se llame Judas. Nadie. Casi nadie quiere poner Judas a su hijo. Le ponen Jesús, le ponen José, le ponen Juan, le ponen Santiago, pero nadie que conoce la vida y la historia de Judas le pone Judas como una memoria grata a su hijo. Quedó marcada su vida por la traición. Seguramente si le hubieran grabado algo en el epitafio de Judas, le hubieran puesto el que no tranza no avanza. O le hubieran puesto algo más bíblico: el amor a la riqueza es la raíz de todo mal. Nadie recuerda bien a Judas. Ese es un recuerdo no grato. Recordamos a la gente por lo que marca en nuestras vidas. Igual en la Biblia nos habla de una mujer llamada Jezabel. ¿Cuántos se acuerdan de Jezabel? Amén. ¿Qué recuerdan de ella? Es recordada como una mujer mala, como una mujer rebelde, como una mujer que utilizaba la manipulación. Si tú lo lees, lo puedes leer en tu tiempo en Primera de Reyes 21. Te dice quién era Jezabel. Promovió la idolatría en el pueblo de Dios, persiguió a los profetas, manipuló a su esposo, mandó a sentenciar a Elías, mandó matar a Nabot para quedarse con una viña que el esposo quería. Y sabes, todas las cosas y los recuerdos de esta mujer, quien conoce su historia, son recuerdos no gratos, aún después de muerta. Su nombre terminó siendo recordado como una mujer llena de maldad y de manipulación. ¿Cuántos conocen una mujer que se llama Jezabel? Y si sigues leyendo la Biblia, en el último libro, en Apocalipsis 2, versículo 20, menciona su nombre una vez más. Pero dice ahí en Apocalipsis 2:20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Un mal recuerdo, un recuerdo no grato. Y sabes, iglesia, debemos de cuidarnos de que nuestra vida después de morir no sea recordada de esa manera. Debemos de cuidar que no tengan en mente como el nombre de Judas, el nombre de Jezabel. Y sabes, yo sé que no somos perfectos, no somos, como dices, monedita de oro para caerle bien a todos, no somos buenos, pero nos debemos de esforzar por si la gente se va a quedar con un recuerdo, nos recuerden como cristianos. Nos debemos de esforzar que si la gente se va a quedar con una memoria de nosotros, sea nosotros reflejando a Cristo. No basta con comenzar bien nuestras vidas, no basta con estar unos meses bien, tratando de esforzarte, hay que terminar bien, porque muchas veces el final es lo que mucha gente recuerda. Muchos pueden comenzar bien en Dios, pueden estar bien en Cristo, pero hacen algo malo y sabes, la gente cuando tú mueras se va a acordar de eso. El final de tu vida, ¿cómo se va a recordar? Debemos de tener cuidado porque una mala decisión, una mala acción, un impulso, caer en pecado,
puede marcarte como un recuerdo no grato en la memoria de las personas. Durante toda la vida, aún después de muerte o de la muerte, es lo que se va a recordar. Quiero ver como último punto, el mejor epitafio incluye a Cristo. El mejor epitafio incluye a Cristo. Quiero que veas esta imagen. Ahora sí no es Tintán ni Cantinflas, no sé quién sea. Si lo conocen o no lo conocen. Pero sí conocen a Tintán, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado de Martin Luther King? Martin Luther King, uno de los hombres que impulsó la libertad para los esclavos ahí en Estados Unidos. Él fue un libertador por los derechos civiles, los derechos humanos de las personas de color, pero también fue un pastor, también fue creyente de Cristo. Y sabes, las palabras del epitafio de este hombre dicen: libre al fin, libre. Gracias a Dios Todopoderoso, soy libre al fin. Y sabes, no estaba hablando de la libertad por la cual luchó, estaba refiriéndose a la libertad que podía tener ahora en Cristo después de muerto. Otro hombre que en su epitafio se incluyó a Dios es el famoso evangelista Billy Graham. ¿Cuántos lo conocen a Billy Graham? Ahí está. Ganaba miles de almas cada vez que se presentaba en alguna cruzada, en alguna campaña de milagros. Y este hombre, cuando murió, en su epitafio pusieron su nombre, Billy Graham, predicador del Evangelio del Señor Jesucristo, y un versículo, Juan 14:6. Sabes, iglesia, lo mejor que puede recordar la gente de ti cuando mueras es todo lo que fuiste y lo que hiciste para Cristo. No hay más. Es lo que la gente más debe de recordar. En 2 de Timoteo 4, versículo 7 al 8, 2 de Timoteo 4, versículo 7 al 8, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y sabes, cuando Pablo escribió esto, estaba en los últimos días, antes de morir. Las palabras de Pablo fueron: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sus palabras no fueron: yo fundé la iglesia de Dios, yo hice la iglesia de Corintios, yo discipulé a Timoteo, a ti. No recordó nada de eso. Las palabras que él dejó y que hubieran sido su epitafio es: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No habló de sus viajes misioneros, no habló de las iglesias que fundó, habló de su permanencia y su fidelidad a Dios. Y eso es lo que realmente debe de ser nuestro epitafio. Es lo que realmente la gente tiene que recordar de nosotros. Pablo fue un hombre que murió y fue recordado hasta el día de hoy como un siervo de Cristo. ¿Cuántos conocen a alguien que se llama Pablo? Date la mano. Ahí sí hay más, ¿verdad? No fue por el corrido de los Tigres del Norte de Pedro y Pablo. El nombre de Pablo es conocido y es recordado y se le pone a los hijos porque Pablo fue un discípulo de Cristo. Porque Pablo fue alguien que impactó la vida de muchas personas. Ahora, nadie recuerda lo que Pablo era antes. Saulo, un asesino, un perseguidor de cristianos, alguien que dañaba la fe en Cristo, pero pudo ayúdame, Antonio, eso, para Cristo. Y su memoria, aún después de muerto, cambió. Fue un recuerdo grato para las personas. Otro gran hombre de Dios es Abraham. ¿Cuántos conocen a alguien que se llama Abraham? El padre de la fe, el amigo de Dios, el padre de las naciones, dice en Santiago capítulo 2, versículo 23. Santiago capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
Ahora te lo estoy leyendo en Santiago, miles de años después de la muerte de Abraham, generaciones enteras recordando la memoria de Abraham como el amigo de Dios, como el padre de la fe. Miles de años después de su muerte, Abraham sigue siendo recordado por una memoria grata, por un recuerdo grato. Ahora, cuando vemos la vida de estos hombres, no fueron perfectos, tuvieron sus errores. Abraham, tú lo puedes leer en tu tiempo, puedes leer sobre Pablo y te das cuenta que fallaron, que hicieron cosas por las cuales pudieron haber sido recordados. Pudieron haber sido recordados Abraham por haber estado con Agar y haberse adelantado a la promesa. Pero volvió al camino de Dios y se enderezó. Pablo pudo haber sido recordado por asesino, por perseguidor de cristianos, pero tuvo un encuentro con Cristo y su vida fue transformada. Lo que tienen en común estos hombres es que creyeron en Dios, es que obedecieron a Dios, es que confiaron en Dios y sus vidas cambiaron a tal punto que cuando hablamos de Abraham se recuerda el padre de la fe. Y es todo lo que se recuerda. Cuando hablamos de Pablo se recuerda el apóstol de Cristo, el fundador de iglesias, porque su impacto fue mayor. Lo bueno que hicieron en Dios fue mayor que su vida pasada. Y como dice en Hebreos 11, versículo 4, también menciona a otro hombre llamado Abel, que aunque en la Biblia no se menciona mucho sobre él, en Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Abel, Caín y Abel trajo lo mejor a Dios en su ofrenda, y esa acción, esa ofrenda, eso que Abel hizo por Dios, todavía es recordado hasta en el libro de Hebreos, miles de años después. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio y Dios da testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ellas. ¿Sabes, iglesia? El mejor epitafio no es lo que vayan a escribir en tu tumba. Tú le puedes decir a alguien: que en mi tumba diga acá, ponle ahí que yo era el mero el mejor. Eso no importa. Lo que importa es lo que va a quedar aquí, con las personas, en el corazón de los que te conocen. El mejor epitafio no va a ser una frase escrita en una lápida, sino lo que se recuerde y se diga de ti realmente. Y deja tú eso, hay personas que no les vas a caer y van a seguir diciendo, pero ¿qué es lo que Dios va a decir de ti cuando mueras? La mejor memoria será escuchar decir a Dios: ven, siervo fiel, has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el reconocimiento que vale la pena. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que recordar, iglesia, que cada día escribes tu vida. Todos los días escribes una parte de tu epitafio. Y un día, eso que estás escribiendo ahorita, tus generaciones lo van a recordar. Algunos van a ser recordados por ser buenas personas. Algunos van a ser recordados por ayudar a otros. Algunos van a ser recordados por su fidelidad en Dios. Pero algunos otros van a ser recordados por herir, por lastimar, por haber ofendido. Algunos van a ser recordados por haber herido, pero otros van a ser recordados por haber sanado. Algunos van a ser recordados por haber hecho, y otros van a ser recordados por no haber hecho nada. Unos van a ser recordados por haber servido, y otros por no haber hecho nada y ser egoístas. Unos van a ser recordados por su generosidad y por su amor hacia las almas, y otros van a ser olvidados. ¿Cuál de esas personas quieres ser? ¿Cómo quieres que se te recuerde? Y sabes, nadie te garantiza cuánto tiempo tenemos de vida. Seas joven, seas niño, seas adulto, nadie nos garantiza cuánto tiempo tenemos para escribir lo que queremos que las personas recuerden.
¿Cuánto tiempo tienes para que las personas tengan un grato recuerdo de ti? Tenemos que empezar a reflejar a Cristo. Qué bueno sería que tus hijos puedan decir: él fue un hombre o una mujer de Dios. Él fue una madre, un padre que oraba por sus hijos. Qué bueno fuera que tu esposo o tu esposa te recuerde: él fue un hombre o una mujer que me amó. Qué bueno fuera que tu iglesia te recuerde y diga: ellos fueron hombres de fe. Que tus vecinos incluso puedan decir: él vivía lo que predicaba. Yo nunca tuve ningún problema con ellos. Era un buen ejemplo. Pero ¿qué es lo que se va a decir de ti? Quiero cerrar, iglesia, en esta tarde animándote solamente a partir de hoy. Yo sé que quizás no es un mensaje de salvación, no es un mensaje, pero sabes, tenemos una vida eterna después de la muerte. Pero lo que haces en esta vida también importa. El recuerdo que le vas a dejar a tus generaciones, a las personas que te rodean, también importa. Enfócate en escribir tu vida hoy. Amén. Quiero pedir cada rostro inclinado, cada ojo cerrado, reverencia a Dios. Cada ojo cerrado, cada rostro inclinado.